Abogado Raúl Pineda Alvarado. Lo que hoy se ha hecho en el Congreso, ¿es legal o ilegal? Abogado Pineda Alvarado, buenas noches. Buenas noches. Creo que es ilegal, no se ajusta a la normativa constitucional. Muchos estamos en contra del Código Penal, muchos podemos simpatizar con este acto de rebeldía de la oposición que puede significar el principio de una unificación de ellos que le dé oxígeno a la democracia hondureña. Pero la ley es clara, solo se puede sesionar en esas condiciones cuando haya un acto de fuerza por parte de otro poder del Estado o cuando se impida la instalación o la celebración de las sesiones. Estamos hablando de una situación política de conmoción interna, porque por esa ruta lo que hubo ahí fue una reunión de diputados muy respetable, podrá ser muy legítima, pero definitivamente no es legal porque no se enmarca dentro de lo establecido en la propia Constitución de la República. Por otra parte, insisto, se puede simpatizar con lo ahí aprobado, pero el sistema de seguridad jurídica no funciona así. Y si no se da esa conmoción, ese acto de fuerza que impida la instalación de las sesiones normales del Congreso, no pueden reunirse sin la autorización o sin la convocatoria de las autoridades que ellos mismos eligieron en su momento. Con esto que tenemos planteado en el escenario político hondureño, ¿qué visualiza Raúl Pineda Alvarado? Bueno, una acentuación de la confrontación en el Congreso de la República, va a haber una polarización, probablemente se regrese al proceso denominado de la insurrección legislativa, pero esto por sí mismo no va a generar una desestabilidad en el país. El problema se da cuando usted combina diferentes elementos, uno de ellos el tema de la corrupción, concretamente el caso de Inves, la crisis económica y esta especie de rebelión interna en el Congreso que en algún momento se va a superar, básicamente por el hecho de que la directiva ejerce mucha autoridad. El Congreso no es una institución democrática, es una institución donde el presidente del Congreso tiene mucho poder y en consecuencia la combinación de esto sí puede generar un ambiente de inestabilidad que no va a favorecer en nada, precisamente en este momento, la estabilidad política del país. Pero por sí mismo que se reúna un grupo disidente de diputados que ciertamente no constituye la mayoría por las alianzas que ha logrado construir el presidente del Congreso y el propio partido de gobierno al interior del Congreso, esto no va a generar más que un estremecimiento momentáneo y una polarización que eventualmente va a tener que ser superada por el provecho del país y particularmente por el momento que está viviendo la sociedad hondureña. Bueno, resulta que este jueves 25, abogado Raúl Pineda, tendremos un código penal abrogado según 67 diputados que han votado hoy en el Congreso y, por otro lado, la vigencia del nuevo Código Penal, digo, a partir de este jueves 25. Ya me imagino a nivel de la sociedad en general, la duda en que entra a raíz de estas posiciones. Mire, el procedimiento técnico es que el nuevo Código Penal va a entrar en vigencia porque cumplió con todos los requisitos formales para la aprobación y la sanción de una ley. Ha sido publicado y a las 12 de la noche que finalice el proceso de vacatio legis entra en vigencia y entra en una etapa de obligatorio cumplimiento. A partir de ese momento, la normativa que ciertamente favorece a sectores del crimen organizado y que favorece en alguna medida a personas vinculadas a actos de corrupción, eso va a ser aplicable por el principio de retroactividad de la ley penal en lo que favorezca al imputado. Obviamente urge una revisión absoluta de ese Código Penal, que como le digo, podemos estar en contra del Código, podemos simpatizar con el acto político de la oposición, pero eso no implica que vayamos a abandonar el concepto
de la institucionalidad y de la seguridad jurídica, porque un irrespeto a la Constitución no puede solventarse, no puede superarse con otro irrespeto a la normativa constitucional. Yo creo que después de la Constitución, el Código Penal es la ley más importante que existe. Qué bueno que se esté expresando la sociedad políticamente organizada a través de esos actos de protesta, pero sin apartarse del texto de la Constitución, porque esto es sumamente peligroso. Si se quita el presidente del Congreso, es como lo que pasó con el señor Manuel Zelaya, que está haciendo una especie de golpe al Poder Legislativo, y esto, después de la experiencia vivida, no le conviene a nadie. En todo caso, si llegan negociaciones para evitar una crisis política, se verá obligado el señor Mauricio Oliva y el Partido Nacional a hacer profundas reformas a este código que entraría en vigencia mañana, Raúl Pineda Alvarado. Yo creo que al presidente del Congreso lo metieron en un lío innecesariamente. Cuando usted mire el argumento para cambiar el código, le dicen que es que tiene más de 300 reformas. Este código nuevo, sin entrar en vigencia, tiene más de 40 artículos ya reformados, más la cantidad de artículos que está proponiendo el Ejecutivo y que deberían ser discutidos seguramente en la sesión de mañana. Este es un mal principio para ese código. Luego, el problema serio tiene que ver es que hay temas que son verdaderamente delicados y que por una desafortunada coincidencia, por ejemplo, el tema de Inves, si hubiera un requerimiento fiscal, las penas en el nuevo código se reducen a la mitad, y esto no satisface ese sentimiento de vindicación que tiene toda sociedad. Yo creo que se cometió un error en cuanto al proceso de elaboración del código, y uno de los consultores extranjeros que vino a ver ese código lo expresó en su momento y está expresado en un documento. Pero yo creo que ahorita lo lógico es una revisión general del código hecha por personas que conozcan de esto, fundamentalmente penalistas, dogmáticos, latinoamericanos y no europeos, que responden a una realidad social económica distinta a la de Honduras. Ya en unos momentos vamos a hacer una comparación. En el caso que se presentan requerimientos fiscales por estos 3 delitos que según la Fiscalía pudo haber cometido Marco Bográn, ¿cuál sería la sanción con el Código Penal que va a entrar en vigencia y cuál sería la sanción con el Código Penal que en este momento está vigente? Ya haremos una comparación. Raúl Pineda Alvarado, si no le interpreté mal, usted ha dicho que este código que entraría en vigencia, este 25, favorece algunos ilícitos como la corrupción, Raúl Pineda. Por supuesto, y no solamente la corrupción, pero es que es un código con contradicciones enormes. Desde el punto de vista de la dogmática, tiene graves errores, tiene contradicciones. Por ejemplo, despenaliza el consumo de marihuana, pero si usted presta su casa para que alguien consuma droga, consuma marihuana, usted sí es penalizado. Aborda una serie de temas que realmente reflejan que el código fue mal elaborado, y no digo que el consultor lo hizo mal, el problema es que cuando entró al debate interno fue muy manoseado, pero los diputados que hoy abrogaron el código estuvieron en las sesiones y seguramente votaron a favor de ese código que definitivamente está mal elaborado. Y ellos ahora, cuando hablan de legitimidad, uno no puede menos que sonreír si los directivos del Congreso fueron electos por ellos, si el Código Penal fue votado a veces con una mayoría abrumadora por los que ahora se convierten en detractores del código. Por eso yo creo que hacer una visión retrospectiva no va a generarle provecho a nadie, y ahora queda una rectificación saludable en función de que el presidente del Congreso nombre una comisión de verdaderos conocedores que le haga una revisión general al código para que no enfrentemos los problemas que vamos a tener cuando este código se ponga en práctica. El abogado Raúl Pineda Alvarado esta noche aquí en Telenoticias.